Vida después. Ok, estamos grabando. Entonces, hoy estamos en Lucas 18, estamos viendo del versículo 15 hasta el versículo 30. Vamos a ver dos incidentes, dos historias que están conectadas, creo que por la actitud que vemos y la enseñanza que Jesús nos muestra con esto. Entonces dice en versículo 15 del capítulo 18, cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mandatos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron dijeron entonces: ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pero dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y le aseguró que todos los que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad y la bendición, Señor, tan especial, Dios, de vivir en un tiempo en el cual podemos tener tu palabra en nuestras manos. Señor, es un lujo del cual muchos de nuestros hermanos a través de los siglos no han podido tener, Señor, y ayúdanos a no ver como más pequeño, Señor, eso de lo que es. Te pido, Señor, que nos ayudes Señor, procesar esta palabra, Señor, que nos ayudes a poder estar atentos a lo que quieres decir, Señor, y que podamos meditar y oír tu palabra, Señor, y oír al Espíritu trabajar en nosotros y estar dispuestos Señor, a aceptar tu palabra. Te pido, Dios, que hables hoy, Señor, y que podamos oír claramente tu voz. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, aquí un mensaje. Ok. Estaba debatiendo un poquito en este mensaje, estaba debatiendo entre si íbamos a llamarlo lo que puse ahí en la pantalla, de qué depende, o si iba a llamar el mensaje, el nombre secundario hubiera sido la salvación es imposible. Y eso va a ser uno de los puntos de hoy. Porque lo que vemos hoy es un contraste muy claro entre dos tipos de personas, pero más que nada entre dos corazones, dos tipos de corazones. Creo que este pasaje sigue muy bien a los pies del pasaje de la semana pasada con el pastor Eric, cuando él está hablando sobre la posición del corazón. ¿Cómo es que tenemos que llegar al Evangelio? ¿Cómo es que tenemos que llegar a la salvación? La salvación no es algo que nosotros podemos procurar por nosotros mismos. Y este pasaje de hoy
creo que lo va a mostrar muy bien. Ahora, hay cuando estaba estudiando, leí esta declaración de MacArthur y me gustó mucho cómo él lo dijo, porque quiero que veamos el contraste que existe no solo en ese pasaje y no solo en otros pasajes, sino realmente creo que en la vida diaria entre nosotros. Él creo que lo explica muy bien en estas palabras. Dice, siempre ha habido solo dos sistemas de religión en el mundo. Uno es el sistema del logro divino de Dios. Y el otro, sistema de logro humano del hombre. O sea, uno en el cual Dios logra las cosas y otro en el que el hombre es el que logra las cosas. Uno es la religión de la gracia de Dios. La otra, la religión de las obras de los hombres. Una es la religión de la fe, la otra, la religión de la carne. Una es la religión del corazón sincero, lo interno. La otra, la religión de la hipocresía y lo externo. Dentro del sistema del hombre hay miles de formas y nombres religiosos, pero todos están construidos sobre los logros del hombre y la inspiración de Satanás. El cristianismo, por otro lado, es la religión de la revelación divina y está solo. Buen dicho, Tico, está solo. Sí. Disculpe. Revelación, gracias. Sí. Bueno, también el que lo realiza es Dios. Entonces, funciona de las dos maneras. Sorry, MacArthur, le cambié el script. Pero, y para quizás mostrar esto en una persona, en la Biblia, tengo dos pasajes hablando sobre Pablo. Y en la vida de Pablo vemos claramente un cambio de corazón de esta índole. Un cambio de corazón en el que él era un hombre que completamente dependía de sí mismo, dependía de sus obras, dependía de quién era, de su apellido, de sus nombres, de su educación, de todas las cosas que un hombre pudiera depender o una mujer pudiera depender si piensa que se va a salvar a sí mismo. Y luego vamos a ver un pasaje que nos enseña sobre el cambio de cómo la perspectiva del corazón cambia para él de una manera increíble. Dice en Filipenses 3, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Él está hablando sobre cómo eran las cosas en el pasado para él. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, como la ley decía. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. O sea, él es judío, entonces está en la familia correcta. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Wow. Un hombre tiene currículum, ¿no? Este lo contratamos si viene a la entrevista. Fue miembro de los fariseos, quien exigen la obediencia más estricta a la ley. O sea, yo me atenía más que nadie. Yo soy del grupo que se atiene más que nadie. Yo soy de los buenos, de los más buenos, mejores que los mejores. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Pero sabemos, por el mismo evangelio que predica Pablo, que eso no es sobre lo que él depende. Él se dio cuenta un día en camino a buscar a la iglesia, Cristo se le aparece y le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y le explica la realidad de su necesidad. Y en Costa Rica diríamos que ese día todas esas medallas que él tenía se le cayeron. Tenían ningún valor. No tenía ningún valor. Sí, era una buena persona, quizás, bueno, no sé, porque andaba buscando a los cristianos, pero según éticamente parecía que él era un buen hombre, pero no estaba alineado con el corazón de Dios. Él pensaba que estaba bien con Dios, pero no lo estaba. Veamos la revelación que él tiene según la ley. Cuando él entiende Romanos capítulo 7, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Pues porque aquí está el problema, es que estamos diciendo, bueno, pero no es la ley, entonces ¿qué hacemos con ella? ¿La tiramos? Dice, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley
no dijera, no codicies. Pablo hace el caso de que necesitamos la ley, entendemos a través de la ley el corazón de Dios, la expectativa de Dios, cómo es la moralidad de Dios. Dice, sin la ley no sabría lo que es bueno y lo que es malo. Pero, versículo 8, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Versículo 10 sigue diciendo, yo morí. ¿Por qué? Porque él sabe que es culpable. Él sabe que no es perfecto. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, supuestamente porque él está diciendo, eso es lo que la expectativa que él tenía, es que si yo sigo la ley, si yo hago las cosas bien, si yo sigo la tradición como me lo han dicho, si hago las cosas que me han dicho que haga, voy a estar bien con Dios y voy para la vida. Trajeron en cambio, ¿qué? Muerte espiritual. El pecado se aprovechó de sus mandamientos. Importante esta declaración, se aprovechó, hace mal uso de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Pablo llegó al entendimiento claro de que todo eso que él había dicho en Filipenses, todo su currículum, todo su historial, todo el hecho de que si había alguien al frente de la fila para entrar al cielo, era él, no importaba. Esa misma ley que él estaba intentando seguir para buscar salvación, para buscar estar bien con Dios, lo único que hacía era condenarle. Él no tenía esperanza fuera de Cristo. Y ese es el Evangelio. Eso es las buenas noticias. El hecho de que sí, aprendemos como Pablo, de que yo no puedo hacer nada, de que no importa si soy el más malo o el más bueno, todavía no soy suficientemente bueno. Necesito a Cristo. Y mi corazón tiene que entender y aceptar eso si voy a entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es el pasaje de hoy. Es que si mi corazón no puede aceptar la verdad de la palabra de Dios, de que yo no soy suficiente, de que necesito ayuda, no hay salvación. Mi única esperanza es como estos niños. Voy a tener que levantar mis manos y decir, papi, sálvame, sáqueme de aquí. Con la confianza, con el entendimiento que tiene un niño. Y eso nos trae el pasaje de hoy. Lucas 18. Versículo 15 dice, cierto día algunos padres llevaron sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Y esto era una tradición judía muy común en que hay muchas veces el poner la mano, nosotros hablamos todavía de la imposición de manos, en nuestra cultura no es tan común, pero en Israel era mucho y sobre todo los niños muchas veces hubieran llevado, o sea, los papás hubieran llevado a los hijos para una bendición de un rabino, de alguien especial para que orara una bendición sobre ellos, pidiendo al Señor bendición. Y ellos saben que Jesús es especial, aman a sus hijos y están diciendo, hey, yo quiero que mi hijo reciba bendición de Jesús. Están llevándolo, su corazón es bueno. Pero hay un problema, hay una situación aquí. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Hey, saque de aquí a esos niños. ¿Qué le pasa? ¿No ve que Jesús está ocupado? ¿No ve que Jesús está haciendo cosas importantes? No jugar con sus niños, no bendecir a sus niños. ¡Hey! Y eso muestra la realidad y sabemos cuando estudiamos ese tiempo y estudiamos las tradiciones, y va a ser un contraste interesante con el hombre rico, y hemos hablado sobre esto. ¿Cuáles son algunas cosas que evaluaban la gente? Le ponían valor, ¿quién era una persona que estaba bien con Dios, según lo que hemos visto en las últimas semanas? ¿Cuál era un marcador de que alguien estaba bien con Dios? ¿De acuerdo? No correctamente, quiero decir, la tradición decía, ¿no?
que una persona rica debe de estar bien con Dios, ¿no? Debe haber hecho las cosas bien. Dios lo ha bendecido. Es una buena persona. Al otro lado de esa ecuación hay un niño que no puede hacer nada. Ese niño no ha probado nada. ¿Y cómo era la salvación para ellos? La salvación para ellos era, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, lo que Pablo dice. Soy del grupo correcto, hago las cosas correctas, he hecho esto, voy a dar los sacrificios, hago esto, doy ofrendas. ¿Y saben qué? El niño no ha hecho nada de eso. El niño es, me van a disculpar, a los ojos de ellos, inútil. ¿Qué puede traer un niño? Para ellos, distracción. Distracción de algo importante. Pero Jesús parece tener una perspectiva un poco diferente. Y creo que la clave está en el corazón. Versículo 16 dice, entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. No les detengan. Creo que Cristo seguramente no estaba como súper contento en este momento. Yo creo que él quizás le agarró un poco de chicha santa. ¿Le gusta? Bueno, es lo mismo que airarse y no pecar, pero erótico. Dice, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Ahora, él no dice pertenece solo a los niños, pero dice pertenece a los que son como estos niños. ¿Por qué? Porque el corazón, la disposición y el entendimiento claro de la necesidad de no, yo he logrado todo esto. Yo me he esforzado, he sacado mis estudios, he hecho esto, me he esforzado en mis trabajos, he ahorrado, he conseguido yo. No digo que un niño no dice yo. Pero por lo menos no tiene un currículum. Él entiende todavía. ¿Qué hace el bebé cuando tiene hambre? Va y se hace un cereal. No. Pide ayuda. Pide comida. El niño entiende. No hay una confusión en su mente de la necesidad que él tiene. Y en el reino de Dios, la entrada al reino de Dios es así. Yo tengo que llegar como un niño que sabe que es inútil para ser salvo. Yo no puedo hacerlo. Si mi Padre Celestial no tiene misericordia sobre mí y no me salva, yo no puedo hacerlo. Necesito la sangre de Jesucristo, necesito la justicia de Cristo, necesito que el Espíritu Santo cambie mi espíritu de muerte a vida, necesito que Él me bautice dentro del cuerpo de Jesucristo para que yo sea parte, necesito. Lo he dicho antes y lo volveré a decir, yo a la cruz traje una cosa, mis pecados. Eso es mi contribución. Lo demás fue Jesucristo, fue Dios, fue el Espíritu Santo trabajando en mí. Y a mi testimonio, yo llegué como un niño. Gracias a Dios, yo fui expuesto a la palabra de Dios y entendí mi necesidad. Entendí que aunque no era el más malo, era suficientemente malo. Y necesitaba a Cristo. Veo esa foto y era un poco mayor que ese niño. Y honestamente ese es mi corazón en ese momento. Yo entendía que necesitaba a Jesús. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Jesús está interactuando con los niños y hay una pelea interna en el grupo interno de Cristo porque ellos entienden un poco mal las cosas, o bastante mal, y devalúan a los niños, devalúan ese corazón porque en su mente todavía está la idea de que tenemos que hacer, tenemos que conseguir cosas, tenemos que lograr cosas. Y Jesús resuelve ese conflicto con una enseñanza clara para nosotros quizás, pero no fácil.
Porque la realidad es que nuestro corazón está diseñado para pensar, es lo que MacArthur está diciendo antes. Eso no es incomún el pensar, yo puedo. Más bien es la norma. Y es cómo trabaja las cosas. Como lo que tiene usted, tiene que conseguirlo. Y siguiendo este pasaje, vemos una interacción, el opuesto. Si los niños llegaban a Jesús no pretendiendo tener nada especial o nada que ofrecer o nada que dar, vamos a encontrarnos con un hombre rico que sí piensa que tiene mucho que dar. Pero hay algo interesante, esta interacción dice, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Si usted conoce la historia, sabe que este hombre acabamos de leerla, pero si no la conocía, la acabamos de oír. Sabe que Jesús le va a decir una lista de cosas, no exhaustiva, y él va a decir, yo ya lo he hecho. Pero paremos un momentito, ¿por qué le está preguntando? ¿Por qué es que este hombre llega a Jesús? Algo hay en el corazón de este hombre que le dice que aunque tiene la lista y le ha hecho check a todas, desde su juventud, desde que podía, desde que tenía uso de razón, lo ha hecho. Todavía llega a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer? Yo no puedo decirlo con certeza, pero me parece que algo se está moviendo en el corazón de este hombre, en el cual por lo menos entiende que no es suficiente. Quizás siendo un líder religioso, él quizás tiene suficiente de la información que está encontrando algunos de esos conflictos que a veces pasan en nuestro corazón cuando pensamos entender algo, pero Dios nos muestra otra cosa. Pero Jesús le responde interesantemente en un diálogo que habla sobre la deidad de Jesús. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó a Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. El versículo 20 dice, pero para contestar su pregunta, tú conoces sus mandamientos. Él sabía que era una persona que había estudiado, que conocía los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso de testimonio, honra a tu padre y tu madre. Interesantemente, Jesús empieza con la lista más adelante, no desde el principio. Interesantemente, se vuela a los primeros que hablan sobre Dios específicamente, o se los salta. ¿Y el hombre qué dice? El hombre respondió, he obedecido todos los mandamientos, todos, no solo los que has mencionado, sino yo sé que arrancaste un poco más adelante, yo los he hecho todos. He obedecido todos los mandamientos desde que era joven. Ese hombre tiene suerte que no le cayó un rayo en ese momento. Eso sí es caribarro. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Ok. Creo que aquí necesitamos parar un momentito y decir, obviamente, ¿esto es una declaración literal de Jesús? ¿Jesús realmente cree que él ha obedecido todos los mandamientos desde que era joven? No. Jesús obviamente sabe que este hombre o está mintiendo o está diluido, o sea, está confundido, él piensa. Pero Jesús sabe que no es cierto, pero ok, juguemos como que ese es el caso. Digamos que usted lo hizo, está a la par mía. Yo y usted lo hemos hecho. Somos perfectos, ok. Hay una cosa que todavía no has hecho. Y eso es una prueba. Acaba de hacer una declaración sobre su deidad. Aquí muestra uno de sus atributos, el conocimiento del corazón de los hombres. Jesús mira dentro de él y dice, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Él le da como una misión, ok, ¿quieres hacerlo? Ok, haz eso. Él ya sabe que este hombre no es quien dice que es completamente, pero no solo eso, sino que sabe que el hombre es rico. Tiene muchas posesiones. Y subrayé y marqué en negrita ahí, o blanquita, porque está blanco, no sé. Lo puse ahí en bold. Después ven y sígueme. Y quería hacer una buena división, porque
En algún momento que otro he oído a alguien quizás confundir este pensamiento de que Jesús le está dando la primera lección como algo que necesita hacer para ser salvo. Y no es nada, ahí no está la salvación hubiera estado en la segunda parte. Cuando, realmente quieres decir que amas y realmente amas a Dios más que a ti mismo y amas a tus vecinos más como a ti mismo, haz esto, está bien. Y después ven y conoce la verdad. Vamos a ser salvos. Pero ¿qué ocurre? Porque Cristo le ofreció el camino. Cristo lo invitó a seguirle. Cristo invitó a este hombre a que él siguiera en el camino de Cristo y que él escuchara el mensaje de salvación. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. El hombre no aceptó la invitación, ni obedeció a Dios cuando Dios le dijo, ve y vende todo, ni le siguió. Y ahí tengo la pregunta, ¿de qué va a depender? ¿De quién va a depender? Porque en el caso de un corazón como un niño, entendemos que no depende de mí, no depende de que yo he hecho todas esas cosas. ¿Yo debo de seguir la ley de Dios? Sí, es buena y perfecta y nos lleva a una buena vida, pero no puedo depender sobre eso. Y al contraste de un niño que entiende la necesidad, encontramos a alguien como este hombre que piensa, aunque tiene algo en su corazón que le está haciendo preguntar, pero él piensa que lo ha logrado, que está bien, que solo le falta quizás alguillo. Y cuando Jesús lo invita a seguirle, no lo puede hacer. Y podríamos indagar mucho sobre quizás cuáles eran algunos de los problemas, pero ciertamente yo creo que este hombre ni siquiera podía cumplir la ley de Cristo. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Y habiendo visto esta triste decisión de este hombre, que se acerca a Jesús y le pregunta cómo puede entrar en el reino, cómo puede ser salvo. Jesús tiene esta declaración, él dice, Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de Dios. Él dice, es más fácil tomar un camello y que pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Tengo que parar ahí, por eso puse esa imagen de una aguja, porque en los años yo había oído explicaciones de que, no está hablando literalmente de un ojo de una aguja, sino que había como un hueco en la pared donde podían pasar las personas. Y lo había oído. Y quizás es verdad, pero cuando empecé a investigar encontré casos de que no pueden encontrar eso. De que eso parece ser como, honestamente parece ser a una gente diciendo, Jesús no puede literalmente estar diciendo que la salvación es tan difícil. Entonces, busquemos una respuesta posible. A como que un mercader va a intentar meter un animal. ¿Han visto un camello? Y realmente un mercader va a intentar meter, es que he oído que se puede hacer. Empuje, yo jalo. Hay una puerta que va a abrir mañana. Dormimos afuera. Tenemos un mes de andar por el campo. No podemos dormir hasta mañana cuando abra la puerta. No, la salvación es imposible. Jesús está diciendo, en un hueco así sería más fácil meter un animal así. No hay que intentar explicar no hay explicación. No hay una opción en la cual ni usted ni yo podemos llegar de alguna manera, aunque sea así. No hay opción. La salvación es imposible sin Cristo. Para el hombre no es posible. Por eso es que el niño entiende eso. El niño entiende que no puede y hace así. Ayúdame. Pero yo no. Yo creo que puedo. Yo creo que sí. No sé si alguna vez se han metido en una cueva. Yo he metido un par de cuevas y he pasado por un hueco así, cuando yo era así. Ahora no cabería, ni lo intentaría.
Pero mi amigo decía, no, tiene que ponerse al lado y mete ese brazo primero y sí se puede, sí se puede. Y yo lo hice. Tonto. Nunca sigan a su pastor pues si me meto en un hueco, una cueva. La salvación es imposible. Y eso dicen, entendieron claramente, dicen los que oyeron, dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta es nadie. Nadie. A como este hombre quería ser salvo, absolutamente nadie. La única razón por la que hay salvación es por el hombre que está hablando estas palabras. La salvación está enfrente de ellos. Y les dice en versículo 27, Él les contestó, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Solamente Dios va a traer esa salvación. Antes de pasar a la última sección donde Pedro tiene una conversación con Jesús, simplemente quiero que quizás paremos y pensemos, dejemos que esa verdad entre en nuestro corazón de la necesidad desesperada que nosotros tenemos por Cristo. Simplemente no quiero adelantarme muy rápido a la parte donde empezamos a hablar sobre las cosas que hemos hecho por Jesús y las cosas que pudiéramos hacer, porque Pedro como que cambia un poco el tema, no cambia, pero empieza a hablar de él otra vez, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Es una parte difícil, pero bonita. Pero ojalá nunca olvidemos la desesperada necesidad que tenemos de Cristo. Con toda la madurez que debemos de tener como creyentes, con toda la madurez que debemos tener cuando pasamos por las fases de nuestra vida y empezamos a trabajar y ser responsables, eso es bueno y eso honra a Dios. Pero en cuestiones de la salvación necesitamos recordar que somos como niños. Que si nuestro Padre no lo hace, nosotros no vamos a poder. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Él ve este ejemplo de este hombre que fue invitado a hacerlo y él no se le pierde el hecho de que, hey, mi esposa está en casa ahora, yo estoy caminando sin usted, ¿se acuerda lo que pasó con mi suegra y todo eso? Versículo 29, así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos, y lo puso otra vez marcado, por causa del reino de Dios. Otra vez, yo sé que me meto mucho, yo amo a mi suegra, pero no es dejar la casa porque estaba la suegra, no. No es Pedro, sí. Es por causa del reino de Dios. Dios nos ha llevado a hacer algo, nos ha pedido que hagamos algo, algo ha ocurrido, algo ha pasado por la voluntad expresa de Dios. Ok, he salido. Recibirá mucho más en esta vida y tendrá vida eterna en el mundo que vendrá. Y no podemos olvidar, Jesús acababa de invitar a ese hombre a que se vaciara de sí mismo. Físicamente, económicamente, que abandonara. Y para él me imagino que el hacer eso y seguir a Cristo hubiera significado exactamente esto. Hubiera significado tener que abandonar a su familia. Ese hombre era rico, seguramente no. Es muy posible que él no es porque empezó muy pobre y se hizo rico. Es muy posible que este hombre venía de una familia. ¿Y qué va a pasar cuando papi oiga que usted va a ir a vender todo lo que tiene para dárselo a los pobres y seguir a ese loco? Además que este hombre casi prácticamente tenía que ser un fariseo seguramente. Y va a abandonar su tradición, y va a abandonar su plata, y va a abandonar todo lo que tiene, y va a seguir a ese loco. ¿Qué le pasa? No vuelvo aquí. Y este hombre con todo el costo de dejar lo que tenía físicamente y de perder su capacidad de decir yo puedo y seguir a Cristo. Eso es a lo que Jesús le invitó. A
ser como un niño. Y él dijo, no. Pero aquí hay un grupo de hombres y mujeres que parece que lo hicieron. Perfectos, ¿no? Quizás eso es la clave, es que sabían que no eran perfectos. Necesitaban a Cristo, pero estaban dispuestos. 11 de los 12, me refiero después de Matatías, morirían por la causa de Cristo. Iban a dejar todo. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de que algo mejor viene y su confianza estaba plenamente, no en sus planes, no en su manera, no en su capacidad, sino en entregarse completamente y decir, Jesucristo tiene mi vida. Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a cuidar. Recibirán mucho más en esta vida y tendrán la vida eterna en el mundo que vendrá. Pero esa expectativa no viene si yo creo que yo puedo. El Evangelio me enseña que yo necesito vaciarme de la idea de que yo puedo hacerlo. Y necesito ser más como esos chiquillos. Necesito recordar cómo era cuando yo tenía 6 años y entendí que sin Cristo no había salvación. Llegué ante Él simplemente pidiéndole, yo necesito ser salvo. Necesito saber que mi nombre está en el libro de la vida y yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Solamente Cristo. Vamos a seguir en oración. Padre Celestial, Dios, te pido que a los que somos tuyos, Señor, nos recuerdes esa necesidad absoluta y completa y terrible que tenemos tuya, Señor. La profundidad de nuestra necesidad, Señor. Lo absoluto de nuestra incapacidad de cumplir tus estatutos y de ser esa persona, Señor, que pudiera merecer entrar en el reino de Dios. Ninguno de nosotros, Señor. Ningún hombre ni mujer nacido en este planeta, con la excepción de Jesucristo. Es suficiente, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón como un niño de entender sin problemas. Señor, aceptar claramente la necesidad que tenemos de ti, Señor, y continuar viviendo, Señor, en nuestra salvación, Señor, a través del proceso de tu santificación, Señor, y la esperanza de ese día postrero, ese día en el que vamos a estar cara a cara, dependiendo día tras día, completamente volviendo a ti, Señor Padre Celestial, levantando nuestros brazos y diciendo, papá, lo necesitamos. Te necesitamos, estamos perdidos sin ti. Yo no puedo. Yo no puedo. Pero aquel que comenzó la buena obra, Él va a ser fiel. Gracias, Dios. Gracias, porque yo no puedo. Y Dios, te pido que si hoy cualquier persona oyendo esto otro día, Señor, por internet, está escuchando esto y necesita entender que necesita soltar su capacidad de ser suficiente. Y aceptar que solamente Cristo es suficiente, solo con la justicia de Cristo, solo con la obra misericordiosa del Padre, Señor, y con el trabajo del Espíritu Santo, Dios, solamente Dios nos puede salvar. Dios, yo imploraría a esa persona a volver a Dios. Si estás oyendo el llamado de Cristo hoy, estás oyendo al Padre Celestial diciendo, ven a casa. Hoy es el día de entregarte completamente. Pues te amamos y te damos gracias, Señor, y como niños y niñas, Señor, venimos ante ti diciendo, gracias por ser un Padre bueno. Te amamos y te necesitamos. Damos gracias por esto y lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.